Las decisiones, tanto en lo político como en lo económico del gobierno de Javier Milei, se sabe, provienen de una mesa chica que es más chica que en el resto de los gobiernos. Y hay una particularidad que tuvo esta administración desde el día uno, es que Milei no abre demasiado el juego. Su equipo es pequeño, tal como él pretende que sea el mismo aparato estatal, lo más reducido posible, en lo que hace a las decisiones, Milei siempre habló del famoso triángulo de hierro, que es el que componen, además del mismo, naturalmente, la secretaria general de la presidencia, su hermana, Karina Milei, el jefe, según su propio apodo, y el asesor primus inter pares, el asesor más importante, que es Santiago Caputo. Bueno, este triángulo de hierro, como le gusta llamar al presidente, viene atravesando algunos cambios en los últimos tiempos. Y nos viene a explicar todo esto con mucho detalle Liliana Franco, a quien ya recibimos. Lili, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Empezamos hoy con los enjuagues en la política, Ujú, las internas. Eh, no hay gobierno que no tenga interna. ujú. Bueno, este no está exento de esto. Pero Y la la interna interna, viene de adentro de ese triángulo irrompible, según el presidente Milei. Digo, ahí adentro ese triángulo que era de hierro se rompió. yo no diría que se rompió, pero ahora se va a tener que reacomodar. Ujú, Antes, ¿cómo funcionaba? Karina estaba muy ocupada de lo que es la Secretaría General, atenderlo al propio presidente, acompañarlo en los viajes, manejar su agenda, nada ujú. menos, su agenda y todo lo que significa la administración de la Secretaría General de Presidencia. Ella está, de hecho, a cargo de los empleados de la Casa Rosada, de Olivos. A su vez asumió áreas como la Secretaría de Cultura, como el programa de Argentina, la Agencia de Inversiones, etcétera. Y a su vez es una pieza fundamental dentro de la concepción de la libertad avanza, dentro de lo que es la pata política. Digamos, pensemos que este es un partido que nació de dos personas, básicamente, Ujú. Sí, Javier Milei y su hermano. claro. No estás hablando de un partido tradicional que surge en un candidato. Estás Ujú, hablando de un partido que nació casi te diría por casualidad, ujú. porque tampoco era una idea originaria de Milei de formar un partido ni nada por el estilo. Entonces, Karina absorbe, yo te diría, casi la administración de todo lo que significó desembarcar en un gobierno. Eh, Incluso es la coordinación de los equipos, incluso antes de asumir. Santiago Caputo, que básicamente era el estratega, o sea, por eso Milei siempre dijo, es el que nos trajo acá, Ujú, digamos, a la claro. victoria, porque era el estratega político, el armador político por excelencia. Ujú, Y a su vez, cuando se va a Pose, pasa a ser el que gestiona todo el resto que no le interesa a Milei. Básicamente las áreas de claro. salud, de justicia, eh, Todo lo no económico, en básicamente. total, Lo de bajo impacto lo no económico. económico, Ujú, lo no económico. Y Karina dedicándose a desembarcar en un gobierno, algo ujú. nuevo para ellos, Sí. obviamente, e ir acomodando incluso la gran demanda internacional que surgió con Milei, porque Ujú, apenas asume Milei, esto parece que no, pero la mayor demanda de interés de conocerlo venía de afuera, ujú, claro. porque era un fenómeno muy disruptivo. Bueno, fue pasando el tiempo, Karina fue encontrando un equipo y entonces ella se abocó, pero te diría en un 90%, ponele, a la construcción del partido, La Libertad Avanza, Ujú. a conformarlo, a tener presencia territorial, etcétera, que lo consigue. Y encima, cuando termina de armar esto, se le viene la conformación de las listas para competir Sí. este año. Ella siempre se trabajó con dos colaboradores fundamentales, Martín y Lule Menem, Ujú, que incorporan a Sebastián Pareja. Este vínculo, Martín, Lule Menem, Sebastián Pareja, con Santiago Caputo, no funciona. No ujú. funcionó nunca. Nunca hubo armonía. Bien. Eh, pero
convivían en lo que Caputo definía la estrategia, si querés, y Los demás Carina y su ejecutaban, claro. equipo ejecutaba territorio. Bueno, eso ya no fue más, ya no es más desde principio de año o fines del año pasado, si querés, pero ahora colisionó cuando quedó claro que Santiago Caputo no tuvo la menor participación y se ocupó de aclararlo. Pero en Claro. realidad lo que hace que este triángulo se quiebre son las distintas operaciones de prensa que hubo de un lado y del otro. ¿A qué me refiero? A denuncias de corrupción o digamos de que está muy vinculado al kirchnerismo de Sebastián Pareja, y también a denuncias vinculadas a, ¿se acuerdan las manijas de este legado que compró Scarfice se Sí. llama, ¿no? El que compró Saigon y este. Escaturiche, sí. O sea, Caturiche, no me sale, bueno, denuncias cruzadas en la Claro. prensa. Entonces, esto llevó a un punto sin retorno y donde el punto culmine, si querés, es cuando le acercan Juan Dou, que está el Gordodán, como se lo conoce, que está muy en estrecho contacto con el presidente, le acerca 20 nombres para ser incorporados a las listas como candidatos de la provincia de Buenos Aires, y Javier Milei, que no le gustan estos temas, le da la lista a Karina diciéndole, mira, me pidieron esto, yo no me meto. Y Karina, ¿qué hizo con la lista? Bueno, yo supongo que un Absolutamente nada, bollito y la claro. puso en el chat. O sea, Absolutamente ninguno nada. de esos candidatos de esa parte de, el De los 20, oficialismo, solamente entró ninguno apareció Nahuel en las listas, claro. Sotelo. Claro. Entonces ahí fue el punto, si querés, bueno, Claro, de quiebre. está claro. Y por intervención de Milei se trató de aquietar las aguas, por eso salió Milei este fin de semana a decir que nada que ver, que es mi hermano, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que Santiago Caputo va a tener que redefinir su rol, claramente. No, yo no tengo señales de que se vaya a ir, pero claramente Caputo debe estar pensando cómo se reacomoda. Te cuento una novedad. Ayer a la tarde hubo una reunión política en donde estuvieron todos los protagonistas que te hablo, Karina, los Menem, perdón, Lule Menem y Martín Menem, y estuvo Guillermo Francos junto con Santiago Caputo conversando del armado del armado para octubre. O sea, si querés, integró la Sí. mesa de la política. Ahora vos me decís, ya está, se acabó, está todo bien. No. Porque claramente, si la estrategia que es la que prima es la de Karina Milei, hace una buena elección en octubre, los Menem van a pasar la factura. Como es Claro. lógico en política, pasa siempre. Si vos Y sos si no les va ganador, vas a bien, ir pasará lo formando. contrario y el que pase factura será Santiago Caputo Exacto, y le dirá al presidente, por exacto. culpa del jefe, no nos fue tan bien como nos podría haber ido. Ahora, también Claro. en eso... Yo te diría, Yo te diría que hay bastantes probabilidades que le vaya bien en la Sí, elección. Nadie está, ninguna consultora te dice que van a perder. Con lo cual podemos está claro. discutir cuán bien les puede ir, pero estamos discutiendo matices. Le puede ir bárbaro, le puede ir más o menos, le Sí, puede ir y bien. además también Pero un proceso tan particular con la elección previa, bueno, en una elección ya le fue muy bien al gobierno, que fue la elección porteña, digo, con la particularidad del calendario, también lo único que sabemos es que el gobierno va a festejar, ¿no? El gobierno va a decir que le fue bien, después están los números que insisto, se acomodan hacia un lado o hacia el otro, pero que el gobierno va a festejar, eso es seguro. Ahora, ¿qué pasa con la gestión? Digamos, porque esto tiene que ver con el armado político, nada menor. Digo, toda esta pelea en el impacto de la gestión, sobre todo de la gestión económica y de la gestión de algunas áreas centrales. O sea, se sabe que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el área de capital humano, con todas las áreas que incluye a su cargo la ministra Petovelo, ahí Milei sí se mete directamente, digamos, ahí sí va, interviene y está interactuando y más metido en el día a día, o por lo menos tiene más no, contacto con la ministra. no, déjame A explicarte. ver, Milei interactúa
con los siguientes ministros, porque codo a codo se pone a trabajar, son claramente Sandra Petovelo, porque la idea de capital humano es una idea de Milei, y la ejecuta su amiga, porque su amiga está con él estrictamente, es una persona. Sandra Petovelo es la menos política de todos los que están en ese gobierno, porque no tiene ninguna aspiración política, por eso no va a estar en ninguna lista. Y, por supuesto, el equipo económico y Federico Sturzenegger. Yo te diría que son los 3 ministros con los cuales Milei los convoca a Olivos, se arremanga, se ponen a trabajar. El resto está manejado básicamente por Santiago Caputo. Digamos, cuando un ministro necesita sí, tengo una duda, ¿voy por acá o voy por allá? El que le bajaba el martillo en, mira, anda mejor por acá, el que le daba cierto respaldo político a la decisión, era Santiago Caputo. Es más, yo los veo, o los veía, los ministros ir a su despacho, ir al despacho de Santiago Caputo. Ahora ya ese aval no tiene el mismo valor, no tiene el mismo peso. Exacto. Es el área de justicia, el área de salud, el área nada menos que la CIDE, el ARCA también, a pesar de que ahí está un poco compartido con economía. Entonces, a partir de hace un mes, ese poder de decir, me lo dijo Santiago Caputo, fui por ese camino porque tuve el aval político, se fue frenando, porque estaban en disputa. Y hoy yo te diría, si yo fuera ministro y tengo que consultar algo y no me atiende Milei porque no le interesan esas áreas o porque no tengo una fluidez como para ir y preguntarle a Milei, voy por acá o voy para allá, y la verdad, no sé qué timbre tocar. Probás en la otra oficina, no sé. Probás en la otra oficina. Ahora, Lili, ¿qué va a pasar con el tema después de esta negociación política? Recordemos que todavía falta un cierre de listas provincia por provincia, ¿no? Digo, todavía falta un montón. Pero digo, ¿qué estás viendo en el tema de la relación con los gobernadores? Porque eso, digamos, por un lado está atado a una negociación política con cada uno de ellos mirando hacia las elecciones y por el otro lado una negociación económica casi permanente. Allí la voz de Milei es más directa, digamos, Milei tiene interés en sentarse a hablar uno por uno con los 24 gobernadores o también eso lo delega. No. Milei no tiene ningún problema si le acercan la inquietud, por favor. Guillermo Franco, a raíz de esta pelea, Guillermo Franco eleva su figura. Sí. Primero por su personalidad, por su experiencia, termina siendo mediador. Mediador entre Santiago y Karina y mediador entre los gobernadores y Milei. Milei el sábado, en un reportaje radial desde la rural, los insultó para que tengan a los gobernadores. No esperemos que Milei vaya a ser un negociador con los gobernadores. Ahora, si las papas queman, si de pronto es necesario, porque se considera importante un llamado del presidente al gobernador X, y se lo plantea o Caputo, o Karina, o Franco mismo, seguramente Milei no tendría problema en levantar el teléfono. Para Milei la prioridad es la estabilidad, es lograr los objetivos económicos. Y si la política puede entorpecer, él va a levantar el teléfono. No se le va a caer ningún anillo. Ahora, si vos le preguntás a él en la intimidad, ¿qué opinás de los gobernadores? Ya lo dijo públicamente. Claro. No, en la intimidad no quiero ni pensarlo, Liliana, ya con lo que dijo público por radio el otro día, mejor no saberlo. No, yo te diría que en la intimidad es menos virulento al referirse a los gobernadores, pero él tiene un profundo, es genuino su rechazo a la política como hemos visto hasta ahora. No es una pose, no es una postura electoral exagerada. Él considera, pensar los 3 proyectos que aprobaron los gobernadores, o sea, que los 3 proyectos que impulsan los gobernadores. O sea, ojo que ese tema está pendiente, hay que ver si la semana que viene lo tratan. Recordemos que hay que ver qué pasa con el veto y por otro lado con el rechazo al veto, a un eventual rechazo al veto por parte del Congreso. Digo, ahí hay una negociación abierta importante. En eso están
en eso te puedo anticipar dos cosas. Uno, el veto va a ser enviado el último día hábil que tienen, que creo que es la semana que viene. Y por otra parte, ahí sí te digo que Franco se está muy activo Claro. negociando para que su veto no sea rechazado en el Parlamento, Bien. porque eso es importante. Claro, claro, claro. Ahora, Liliana, y con esto cierro, digo, más allá de lo coyuntural e inclusive más allá del resultado de las elecciones, digo, este modo de manejarse, este triángulo de hierro, que además por lo que contás tampoco están de hierro, digo, ¿qué pasa frente, y este modo de relacionarse con los gobernadores, ¿no? Con el resto del arco político, qué pasa con las famosas reformas de fondo, ¿no? Esas reformas estructurales que el gobierno dice que va a hacer en la segunda mitad de su mandato, es decir, cuando termine o cuando ya esté encaminado el plan de estabilización. Digo, es complejísimo creer que haya reformas de fondo sustentables, sólidas en el tiempo, etcétera, etcétera, si hay un armado político tan endeble y sobre todo una relación tan irascible con el resto del mundo político. Bueno, acá te anticipo dos cosas. Una, el primer proyecto que la aspiración oficial del gobierno es presentarlo el 11 de diciembre es la reforma laboral. Están trabajando a toda máquina y recordar el Pacto de Mayo ya lleva, los consejeros del Pacto de Mayo ya llevan la segunda reunión. De todos los proyectos, el que se está trabajando a full es el laboral. Es el primer proyecto que seguramente va a ingresar en el Parlamento. La estrategia del gobierno para acordar, si querés, entre comillas, es arrasar en las elecciones. Se obtiene, no porque vaya a tener mayoría absoluta, pero si vos tenés muchísimos diputados, muchos senadores, negociás desde otro lugar con los gobernadores. Sí. Por hoy la estrategia es esta, no hay otra. O sea, va a ser a fuerza de tener una presencia de la sociedad a través de sus legisladores muy importante y desde ese lugar van a negociar. Los gobernadores lo saben a esto, es más, los partidos políticos son conscientes de esto, especialmente el peronismo, por eso se unieron los tres que se detestan. Claro. Escúchame, Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa Claro, o sea, van así ahí a las tenés el reuniones. triángulo de plástico, no de hierro. ¿Pero por qué? Porque se la ven venir. Y por otro lado, los gobernadores también, y están conversando, más bien por lo bajo, en armar una tercera fuerza, en una tercera Sí. línea política con caras nuevas a los efectos de poder competir, pero estamos hablando De 2027. 2027, Con lo cual lógicamente. los gobernadores saben también que una muy buena elección de la Libertad Avanza condiciona también las posibilidades de pataleo futuro. Y además, en última instancia, recordar que los gobernadores están representados en el Pacto de Mayo. Y las reformas que quiere hacer Milei, básicamente, son un poco lo que está contemplado en el Pacto de Mayo. O sea, yo creo que una estrategia inteligente sería que los gobernadores, a través de Cornejo, que es el que está sentado en el Pacto de Mayo, trabajen más activamente desde ese lugar para poder presentar proyectos que también ellos estén de acuerdo y no sea levantar la mano a un proyecto oficial. Sí, claro, El si otro no, no hay proyecto, ningún los pacto, dudas, claro. Pero digo, lo complejo es ver si aun cuando el gobierno le vaya bien, que le vaya bien no quiere decir que vaya a tener mayorías ni que pueda aprobar lo que quiera. O sea, aun cuando no, le vaya mayoría bien, no puede tener, necesitará mayoría no. negociar. Es complejo creer cómo va a negociar con los insultos que escuchamos el otro día en la radio o con esa narrativa constante de agresión al resto de la clase política, ¿no? Digo, allí, o lo que vos decís, Pará. digamos, el alineamiento entre los gobernadores le puede poner un límite o, no sé, seguirá haciendo su sistema para seguir consiguiendo cosas, ¿no? Porque digo, también con la ley bases, por ejemplo, la ley era muchísimo más extrema, se recortó por todos lados, Sí. pero finalmente consiguió bastantes cosas. Mira, yo no creo que los insultos vayan a cesar, ni creo tampoco que los mensajes descalificadores vayan a cesar, porque casi te diría que es una marca Sí. propia del partido. No, no creo.
Pero además, yo te digo, con los años que tengo, he visto que los políticos se insultan, se dicen tal por cual y después salen a comer un bife juntos. O sea, Eso está clarísimo. los insultos en la, los insultos en la política, no lo, yo no los suelo tomar muy en serio. La verdad no lo Bien, suelo tomar muy en serio. claro. Pero Considero convengamos también más que que hasta dónde lleva, digamos, hasta dónde corre la línea Milei, eso no tiene tantos antecedentes. Desde un presidente de la no, nación, no, es ¿no? cierto. Digo, un presidente insultando en Sí, o sea, público a gobernadores, o para decirlo sí, claramente, no, llamándolo pelotudo al gobernador bonaerense Axel Kicillof en su cuenta oficial de Twitter. Digo, esas cosas realmente son inéditas, digamos, llevar la agresividad y la violencia a ese nivel. no, eso es cierto, nunca lo vi. Yo te diría que la que más ejercitaba el púlpito en descalificar a otros era Sí, Cristina. O sea, pero claro. antes no era tan habitual. Es cierto lo que vos decís, no era habitual, tampoco era habitual escuchar malas palabras. O sea, Claro. yo que soy un poco de otra generación, no soy generación Z precisamente, la verdad a mí me choca, porque yo no estoy acostumbrada a eso. O sea, pero yo lo que quise decirte es que es casi un estilo y los políticos saben que Milei no va a bajar de ese estilo porque es su marca. Claro. ¿Entendés? Es como su diferencial. Los políticos lo que más evalúan no son tanto los chisporroteos verbales, sino los hechos. Bien. Cuando vos vas a una mesa, qué capacidad, qué escucha tiene el otro. Está muy claro y sobre todo allí habrá que ver los resultados, no tanto los resultados económicos, los que más le quitan el sueño al presidente y desde luego para el armado de ese triángulo de hierro los resultados electorales, ¿no? Porque un triunfo ahí tapa cualquier interna y tapa cualquier clase de disidencia. Vamos a ver, Lili, cómo Ahora, sigue este tema. Dale, cerremos. todo esto tiene su correlato en la economía. Vos lo estás viendo. Ahí está. Altas tasas tuvo que convalidar el gobierno, el dólar que está ya un poco más cerca de, se está acomodando en el 1300, porque estos ruidos políticos en una economía tan frágil como ha sido históricamente la Argentina se sienten. En otras economías por ahí pasaría Está sin pena claro. ni Y gloria. tal vez como tantas otras veces el mercado se esté anticipando, ¿no? El mercado esté viendo algo Exactamente. que todos los demás vamos a tardar en encontrar. Lili, gracias por estos minutos. Te mando un abrazo. Hasta luego, gracias. Liliana Franco, como siempre, con el panorama de lo que está pasando allí en los pasillos de la Casa Rosada y, por supuesto, su impacto en la economía, ¿no? Este armado electoral tan particular y estas expectativas que tiene el gobierno de arrasar, así lo explicaba bien claro Liliana, de ir conservando ese estilo de hacer política y con ello arrasar en las elecciones, tener un muy buen desempeño electoral y a partir del 10 de diciembre